Un club de fútbol, a pesar de todas las pasiones que despierta y los movimientos de grandes masas de personas que genera, en su esencia es un ente privado. Pero estos pilares se verían cuestionados gracias a uno de los clubes más representativos de Brasil y a uno de los jugadores más grandes de la historia de Brasil, el Corinthians y Sócrates. El Corinthians porque se volvió una razón de conciencia social en el país, y Sócrates porque además de ser un atleta de alto rendimiento y una estrella del fútbol de Brasil, fue un deportista con un elevado sentir y visión política. Esto es fútbol efeméride. El inicio de la década de los 80 no fueron años gratos para el Corinthians. Sus campañas no habían sido buenas, por lo que el equipo decidiría traer como su nuevo director técnico a Adison Monteiro Alves. Monteiro Alves a su llegada haría un análisis de por qué los resultados tan malos para la institución y se daría cuenta que había una falta de diálogo entre dirección y equipo. Entonces Monteiro Alves cambiaría las relaciones sociales del equipo y la estructura piramidal del mismo, sometiendo a votación decisiones importantes de la interna del club. Pero poco a poco esas votaciones pasaron de ser entre jugadores eligiendo la estrategia del partido del fin de semana, una lógica electoral más amplia y compleja, de como decía Sócrates, el voto del masajista, del portero suplente, valía lo mismo que el voto del directivo o del jugador estrella de la institución. Así pasaron de elegir cosas como la estrategia que se iba a tener en un partido a, por ejemplo, el destino que iban a tener los recursos económicos de una gran transferencia dentro del club. Y es que la democracia corintiana dio sus frutos, porque el Timao entre los años 82 y 83 fueron campeones estatales. Y no fue solo en lo deportivo, en lo económico también. Bajo esta nueva estructuración, el Corinthians lograba subsanar sus deudas y tener beneficios económicos. Pero la democracia corintiana no pararía ahí, porque rompería las barreras del equipo mismo. Y es que Brasil desde el año 64 estaba gobernada por un régimen militar, por lo que la sociedad no tenía la posibilidad de votar por un candidato que aspirara a la presidencia por medio de vías democráticas. Pero fue el mensaje del Corinthians y el equipo mismo los que comenzaron a elevar la conciencia política de los brasileños y brasileñas. Y es que el Timao tomaría las banderas del activismo por la consecución de una nueva democracia en Brasil. Es que en ese entonces el Corinthians aparecía en sus partidos con leyendas en sus camisetas que decían elecciones directas ya o quiero elegir presidente. Comenzaría a movilizar a millones de brasileños que saldrían a las calles a pedir un cambio y una reforma en la manera en que se elegían a los líderes políticos del país. Pero lastimosamente en el primer intento esta reforma legislativa fracasó. Sócrates, que había prometido dejar el país si esta reforma no pasaba, efectivamente cumplió. Sócrates se iría a Italia, y ojo, ahí llega una de las grandes anécdotas de este jugador. Cuando llegó a jugar a la Fiorentina, un periodista le preguntó a cuál de dos jugadores italianos admiraba más, a lo que Sócrates le respondió: no sé, estoy aquí para leer a Gramsci en su idioma original y leer la historia del movimiento obrero. En todo caso, la situación en Brasil cambió al siguiente año y la reforma legislativa que permitía las elecciones directas pasaría. Con el regreso de la democracia a Brasil, también regresó Sócrates a su país, pero esta vez a jugar para el Flamengo. Pero lo paradójico de todo es que con la llegada de la democracia a Brasil, dejaría de existir la democracia corintiana, ya que en las elecciones internas los seguidores del movimiento perderían con su candidato las presidenciales del club. Esto parecía como si fuera una ofrenda, como si Corinthians entregara todo lo que fue su estructura de democracia participativa para que Brasil en general la pudiera tener.